¿Están viendo Python, no? Sí. Sí. Ya, muchachos. Entonces a ustedes les daban lo siguiente. Les daban el string roles, ¿cierto? Y les pedían contar la cantidad de 5 que hay, ¿cierto? Entonces, como ustedes les pedían contar, bueno, primero lo voy a hacer por parte. Si nos piden solamente contar la cantidad de 5 de todo este string, de todos estos strings, sin considerar que hay roles, yo bastaría con que hiciera contador igual 0 por letra in roles, y ahí bastaría con que yo hiciera if L es igual a 5, ¿ya? Contador más igual 1. Y si no, no hago nada. Fíjense acá, print cantidad de 5 es igual a C. Si yo hago F5 acá, vamos a tener lo siguiente. Déjeme guardarlo para subírselo. Es la clase del 26 de mayo. Ya, muchachos. Entonces dice, cantidad de 5 es igual a 0. ¿Por qué? Ah, lo están viendo ustedes. Cometí un error, pero no me acuerdo. Pero está bueno que lo vean. Dice, cantidad de 5, 0. ¿Por qué razón, muchachos? ¿Alguien podría encontrar el error? Dicen, for roles, ¿cierto? C igual a 0. For L in roles, si L es igual a 5, C más igual a 1. Y me dice que hay 0. Y ustedes ven que hay un 5, hay 2, hay 3. Porque el contador todavía está dentro del... No los lee como... Ya, porque la L, acá cuando estoy leyendo un string, esta L es cada uno de los caracteres. O sea, este es el 2, pero está como string, ¿cierto? Entonces, el string nunca va a ser igual a un número. Para compararlo, tendría que haberle puesto la comilla al 5. Ahora sí, yo hago F5, me va a decir que la cantidad de 5 es 5. Valga la redundancia, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta del detalle ese, no? ¿Lo entendieron? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entendió? Entonces solamente sería acordarse de poner las comillas. Cuando tú estás recorriendo un string, lo que va a guardar, la variable que está recorriendo el string es un string. Por lo tanto, tú no puedes comparar un string con un número. Entonces, al número le colocas la comilla, o bien haces acá int dl. Int dl y, bueno, le sacas las comillas. Porque tú sabes que un número no lleva comillas. Al hacer int dl, están transformando entero lo que está en el carácter. El problema es que al hacer int dl, cuando llegues al guión, cuando llegues a la coma, te va a dar error. Por lo tanto, en este caso, no nos conviene esa solución, sino que nos conviene dejar el L con comillas. ¿Se entiende, muchachos? Profe, ¿podría hacer este mismo ejercicio pero con un while, por favor? Claro. Ahora, esta misma forma para contar, ustedes pueden tener, en este caso, una posición que va a ser 0. Y ustedes van a hacer mientras posición sea menor estricto que el len de roles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a partir de la posición 0 y mientras esto sea menor que el largo, voy a estar recorriendo. ¿De acuerdo? Entonces, yo para sacar una letra, aquí va lo mismo que abajo, porque este while va a recorrer, este for está recorriendo. Ah, me falta el contador para contar la cantidad de 5. Ya. Ahora con el while, este while, lo único que está haciendo en este momento es parte de un post 0. Post es menor que un número. Tengo que, por ejemplo, si el largo de la palabra fuera 10, 0 es menor que 10, va a entrar. ¿Cómo yo saco un carácter de un string? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo podría sacarlo? Una forma es directamente con un for y la otra es por... Rebanador. Ya, por el... más que por el rebanador, porque el rebanador es como el mismo concepto, pero es con el corchete, ¿cierto? Con el corchete y un único número saco un elemento. Cuando yo uso el rebanador es cuando quiero sacar un pedazo del string. En este caso quiero sacar una sola letra. Entonces yo coloco roles, porque ese es mi string, la variable que tiene mi string, corchete, post. Como la primera vez post vale 0, roles corchete 0 me va a sacar el número 2. Entonces, si roles corchete post es igual a comillas
5, porque ya se dieron cuenta que tiene que estar con comillas, ¿no? Por lo mismo que hablábamos anteriormente acá. Porque al hacer roles corchete post saco un pedazo del string. Por lo tanto, lo que está dentro es un string. Entonces, roles corchete post me saca el 5. Es igual a 5. Si es igual a 5, lo que hago yo es mi contador más igual 1. Y afuera no se me puede olvidar el post más igual 1. ¿Por qué tengo que hacer el post más igual 1? Para que después cuando avance, este vaya cambiándose. Porque si no coloco post más igual 1, el post siempre va a ser 0. Y siempre voy a comparar el 2 con el 5, 2 con el 5, 2 con el 5. Y el while nunca va a terminar. Porque 2 siempre va a ser menor que el largo. O sea, post, que es 0, siempre va a ser menor que el largo. Entonces aquí querían un ciclo infinito. En cambio, al aumentar el post en 1, va a ser 0, después 1, después 2, 3. Y como ya hemos dicho en el ejemplo, podría ser 10. Cuando lleguen a 10, ustedes van a decir 10 es menor que 10, falso, y ahí van a salir. Entonces, fíjense acá, voy a comentar lo que tengo acá abajo, para que ustedes se den cuenta de que este lo vamos a dejar acá abajo. Bueno, lo voy a comentar también mejor, para cuando lo suba ustedes pueden comparar. Esto lo copiamos acá arriba, simplemente. Y fíjense, post 0, C0, post 0 es menor que el largo, sí. Roles, que ese es mi string, corchete, la posición 0, es igual a 5. Si eso pasa, aumenta el contador. Y este post, como está fuera del if, esto siempre se va a ejecutar, siempre. Este contador va a aumentar solo cuando sea igual a 5. Pero este, como está a la misma altura del if, va a ejecutarse siempre. Vuelve arriba, y cuando termine me va a mostrar. F5, ejecutamos, y nos dice la cantidad de 5. Espérense un poquito. Y nos dice nuevamente que la cantidad de 5 es igual a 5. Mismo resultado que en el anterior, cuando lo hicimos con el for. ¿Se entiende, muchachos, o no? Tengo una consulta con respecto a ese programa. ¿Y por qué no necesita poner un else en caso que no se encuentre un 5? En el caso que no se encuentra un 5. Porque tú, ¿cuánto quieres contar? Cuando hay un 5, Y si no hay un 5, ¿qué quieres hacer? sumar 0. Y si sumar 0 es como no sumar nada. Entonces no hacen nada. Oh, ya veo. ¿Sí? Sí. Porque si tú colocas un else, vas a hacer así, else, nada. Va a ser contador más igual 0. Entonces dicen, bueno, ¿y para qué le sumaste 0 si el 0 es como no sumar nada? Entonces mejor lo sacas. Porque el if puede ir un if solo, puede ir un if else, y puede ir un if, el if, else. ¿De acuerdo? E incluso el else es optativo, si tú no quieres dejar el else, porque cuando tú dejas un else, es como cualquier otro caso que yo no considere, vayas al else. ¿Me entiendes o no? ¿Se entendió, muchachos, Sí. o no? Ya. Ahí tengo entonces, ese era para contar 5. ¿De acuerdo? ¿Con cuál sigo trabajando? ¿Con el for o con el while? Voy a seguir trabajando con el for ya que no me respondieron. Me siento como el meme, ya que lo leí, ese meme de las clases online que dicen que los profes en clases online se ven como la Dora, la exploradora. Se preguntan y se responden ellos mismos. Así me siento cuando no me responden. Profe, que le preguntaron por el chat. Ah, ¿qué me preguntaron? El C, ¿por qué empieza de 0? Porque tú cuando estás contando, si yo te digo, cuenta cuántos autos, yo estuviéramos en la calle y te dijera, cuenta cuántos autos rojos pasan. Internamente, tú partes con el 0 porque es el 0, el neutro aditivo. Tú no partes diciendo, ya tengo 10 autos. Porque si después pasa un auto, 10 más 1 te va a quedar 11. Le metiste el ruido de 10 autos extras. En cambio, cuando dices parto de 0, porque no tengo ningún auto, pero el 0, ¿por qué? Porque es neutro. Si yo al 0 le sumo el siguiente auto, por esta razón, porque yo cuando hago C más 1, esto es lo mismo que yo estuviera haciendo lo siguiente. C es igual a C más 1. ¿Sí? Entonces, como mi variable está al lado derecho de la asignación, recuérdense que este igual es una asignación, como mi variable está al lado derecho, significa que esa variable debe tener sí o sí un valor. Porque si esa variable no tiene un valor, el computador no tiene cómo evaluar esta expresión. Porque esta expresión le está diciendo al computador, guarda en la variable C el resultado de esta expresión. Entonces, ¿qué va a hacer el computador?
va a ir a buscar la variable C, va a sacar el valor que esté en C, y a ese valor le va a sumar 1. Entonces ahí va a ser, C va a ser 1. Después la segunda vez va a ir a buscar el C, que es 1, le va a sumar 1, y va a guardar 2. Y así va a ir incrementando de a 1. Si yo no hubiese hecho esta parte, el computador no hubiese podido sumar 1, porque dice C más 1, ya, pero no tengo idea cuánto vale C. Por eso la importancia de cuando ustedes usan una variable al lado derecho, es porque la variable al lado derecho tiene un valor inicial para poder sumarlo. ¿Se entiende? En este caso usamos el elemento neutro aditivo. Ya, ¿alguien más, muchachos? ¿Alguna otra consulta? Ahora, para resumir lo que estaba haciendo el programa que ustedes tienen que hacer en el control, era si L era igual a la coma, si L era igual a la coma, ustedes hacían print y ustedes imprimían roll e imprimían el contador, que en este caso es C. Y roll todavía no lo creamos. Muchachos, nosotros hemos visto dos patrones hasta el momento. Ahora usamos solamente el patrón contador. Bueno, hemos visto todos los patrones, pero repasemos los patrones importantes. En este ejercicio estamos viendo el patrón del contador. El patrón del contador siempre dice afuera de la variable, afuera del ciclo, inicializa la variable. ¿Ya? No siempre es 0. Si yo estuviera hablando de alumnos, y quisiera decir ingresa nota alumno 1, el contador yo lo iniciaría en 1, porque 1, cuando tiende a contar personas o elementos, parte del elemento 1, no parte del elemento 0, salvo Python, que ya sabemos que parte numerando de 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes nos dicen, ingrese nota alumno 0, no lo pedimos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en ese caso, yo cuando estuviera pidiendo nota, le haría contador igual a 1, porque después yo haría print, ingrese nota, o sea, input, ingrese nota alumno 1. ¿Ya? Solo en ese caso. Pero lo importante del patrón es que para cuando ustedes quieran contar, afuera inicialicen la variable y dentro establezcan la condición que ustedes quieren, bajo la cual quieren contar, y dentro hacen C más igual 1 o C igual a C más 1. Ese es el patrón contador. Y para el patrón suma, nosotros establecíamos una variable S igual 0, ¿cierto? Y dentro sumábamos, si es que queremos sumar bajo cierta condición, hubiéramos hecho S es igual a S más algo, lo que quisiéramos sumar. ¿Cuál es la diferencia del patrón de suma con el patrón del contador? Que el patrón de contador siempre le vamos a sumar 1, porque le vamos a ir contando de 1 en 1. En cambio, el patrón de acumulador es algo, yo no sé lo que quiero sumar. Puede ser una nota, puede ser el precio del dólar, puede ser lo que ustedes quieran. Por eso es algo, lo que yo quiero acumular. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a usar el mismo patrón acumulador, pero el patrón acumulador lo vamos a usar para string. El elemento neutro para los string es el vacío. Y eso es sin espacio. Eso no es lo mismo que eso, muchachos. Ese es un espacio. Ese es vacío. Entonces acá tengo el string vacío. ¿Ya? Y para poder acumular, yo tendría que hacer dentro, en alguna parte, string es igual a string más algo. ¿Se acuerdan? Ese es el acumulador. Y aquí, ¿qué estaría acumulando? Estaría acumulando, en vez de ir sumando los valores, voy a ir agregando a mi string, voy a ir pegándole letra a letra hasta formar una palabra, o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma de generar nuevas palabras. En este caso, yo tengo acá que el roll es igual a vacío. Si L es igual a coma, lo que voy a hacer yo, voy a imprimir el roll y voy a imprimir el contador. Y, como decía anteriormente, cuando ya encontré la coma, que sería en este caso, significa que ya procesé todo el roll. Y como ya lo mostré, significa que yo puedo reiniciar el roll, lo puedo volver a hacer vacío, y el contador lo tengo que volver a hacer 0, para que quede listo para el siguiente estudiante. Y si no, ya, si no es igual a la coma, lo que debería hacer yo es roll más igual L. Porque nada más el 2 me va a quedar el 2. El 2 más el 0 me va a quedar 20. El 20 más el 2 me va a quedar 202. El 202 más el 0 me va a quedar 2020. Y así yo voy a ir acumulando, acumulando, acumulando. Y cuando llegue a la coma, voy a imprimir todo lo que acumulé. Es decir, todo eso. ¿Ya? Y además voy a ir contando. Entonces, si no, al roll le concateno la siguiente letra. Y acá deberá ser
lo siguiente. Si L es igual a 5, aumentamos el contador. ¿Sí? Y eso era todo. Si yo lo ejecuto ahora, F5, a ver, déjame ver que no haya cambiado nada. Tengo roll C, ya, veamos. Espérense un poquito para que vean ustedes el resultado. ¿Qué están viendo? Ahora sí. Acá está. El primer roll tenía un 5, que es ese que está ahí. El segundo roll no tiene ningún 5, por eso muestra 0. El último roll, que sería acá, o sea, no el último roll, este roll tiene 2 5. Este sería el último roll, también tiene 2 5. Y esta cantidad de 5 igual a 0 debe ser porque se nos quedó un print abajo. ¿Ya? Voy a revisar el... Ah, claro, porque está esta cantidad de 5 igual C. ¿Y por qué se termina en 0? Porque fíjense, el último elemento es la coma, ¿cierto? For L en roles, L sacaría la coma, que es el último. L es igual a coma, sí. Entonces me imprime el último roll y me imprime la cantidad, que era 2. Después roll vuelve a ser vacío y C se reinicia en 0. No pasa el else, vuelve arriba y como se acabó el for, vuelve acá. Dice cantidad de 5 igual 6. ¿Y cuánto valía C la última vez? 0. Por eso me dice print cantidad de 5, 0. ¿Se entendió, muchachos? Jóvenes. Sí. Sí. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿Les queda más claro cómo trabajan los strings? Profe, Sí. yo le había mandado un ejercicio ahora porque tengo una duda acerca del ruteo. O sea, como que lo intenté, pero hay una parte como que no me ¿Dónde? calza. Entonces, no sé ¿Me si lo lo mandó? podría hacer ahora ¿Dónde me lo mandó? por correo. Porfis. Veamos. Catalina. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué certamen es? Creo que el 2017. 2017 Ya, del segundo semestre. vamos a ver. Déjame buscarlo acá para ver si le puedo sacar una foto. Pro USM. Certamen anteriores. Me dijo 2017 semestre 1, ¿no? ¿El 12 de abril? A ver, No, el 3 de octubre. 3 de octubre, ya, certamen 2. Semestre 2. 2017, segundo semestre. Ya. Control C. File new. Control V. Ah, lo pega re mal. A ver, control Z. Insertar. Y ya va a ser lo que va a hacer. Demos un segundo que estoy preparando para llevarlo al ruteo. O sea, para llevarlo a Excel. Porque la otra vez lo hicimos en la pantalla y no me gustó cómo resultó. Porque después había que borrar la pantalla y una serie de cosas. Veamos. Ya. Y la tabla. La tabla tiene... ¿Cuántas variables? F2, F1. F2 y F1. No estoy mostrando nada todavía, muchachos, estoy preparando. Si quieren ver lo que estoy haciendo, los muestro. F2 y F1, que... F2 y F1. Entonces tengo acá XSCI.
XSCI. XSCI. Y acá es solamente X. Y todo esto es entonces F1. ¿Se entendió? Y esto sería nuestra tabla. Ya. Listo. ¿Dónde comenzaríamos el ruteo, muchachos? Cuando ustedes tengan, en este caso, las funciones nunca parten por sí solas, hay que llamarlas, por lo tanto, de los def nunca partimos. Y nosotros deberíamos llegar a acá, hay un print. Ah, me falta la típica pantalla. Ahí tenemos la pantalla, ¿cierto? Tenemos entonces acá el print, nos dice imprime F1 de 11-24-. ¿Qué estaríamos haciendo acá, muchachos? Estaríamos llamando a la función F1 con un string llamado 11-24-. Entonces llamamos a la función F1 y acá lo que recibe la función F1 lo guarda en X. Por lo tanto, X, siempre que es un string, para entre comillas, 21-24, no, era 11-24. 11-24-. Ese sería el string que tenemos, ¿cierto? Después, llegamos a la función F1, guardamos X, ¿cierto? Dentro, el S va a ser un string vacío. Mejor, string vacío. Después dice que el C va a valer 0. Y después nos dicen que el I vale 0. Recuerden que ustedes tienen que ir colocando los valores hacia abajo. No pueden haber dos valores en una misma fila. Porque esto me está indicando a mí tiempo de ejecución. Primero se crea la variable X con el valor de 64. Después inicializamos la variable S con vacío. Después C con 0 y después I con 0. Ahora llegamos acá a un while, donde nos dice mientras el I ¿cuánto vale? 0. Mientras el I sea menor que el len de X. ¿Cuánto es el len de X, muchachos? ¿Cuánto es el len de X? 6. 6, ¿cierto? Recuérdense que para contar, ustedes parten del 1. 1, 2, guión 3, 4, 5, guión 6. Entonces, acá, nosotros, para evitar hacerlo a cada rato, podemos colocar, ¿cierto? Que el len de X es 6. ¿Sí? Entonces, ustedes lo colocan ahí, eso. Entonces, 1 es menor que 6, verdadero. O sea, disculpen, 0 es menor que 6, verdadero. Entonces ingresamos X, que es el string, corchete I, X corchete C, X corchete 0. ¿Es distinto de guión? X corchete 0 es el 1. 1 es distinto del guión, verdadero. Entonces a nuestro string S le vamos a concatenar el string de X corchete I. ¿Sí? El string de X corchete I. Esto es redundante en todo caso. No era necesario colocar string. Porque ya X corchete I, al ser X un string, ya es por defecto string, pero le agregan otro string. Desconozco la razón. Quizás para desconcertarnos. X corchete I. X corchete I. ¿Cuánto es X corchete I? 1. Y el 1 se lo concatenamos a S. Entonces nuestro S se transforma... Entonces nuestro S se transforma ahora ¿en qué? En comilla 1. Como entramos al if, no entramos al else y pasamos directamente a la siguiente sentencia que está a la misma altura del else, que es I más 1. El I vale 0. 0 más 1, 1. ¿Dónde lo guardo? En I. Entonces ahora el I vale 1. ¿De acuerdo? Como llegamos hasta acá abajo, nosotros al tiro no hacemos return. Todavía no llegamos a la sentencia que está intentada, sino que volvemos al while. Y volvemos a preguntar ahora, I, ¿cuánto vale I? 1. ¿Es menor que 6? Correcto. Como es menor que 6, volvemos a ingresar al while. Y preguntamos, X corchete I, X corchete 1, corresponde al segundo 1. 1 es distinto de guión, verdadero. Entonces entramos al if. ¿Y qué hacemos? A nuestro S, que es 1, le concatenamos X corchete 1. X corchete 1
es nuevamente 1. Entonces al S, que es 1, le concatenamos 1 y nos va a quedar 11. Como entramos al if, nos vamos a entrar al else y vamos a pasar a la siguiente sentencia. I más igual 1. Entonces el i vale 1, más 1 vale 2. Y el 2 lo guardamos ¿dónde? En i. Entonces el i nuevamente ahora vale 2. Volvemos arriba, porque no hemos terminado el while. No podemos avanzar si no hemos terminado el while. Vuelvo arriba. El i vale 2. 2 es menor que 6. Verdadero. Entonces preguntamos x corchete i, x corchete 2. ¿Cuánto es x corchete 2? Guión. ¿Guión es distinto de guión? No, no es distinto. Entonces me voy al else. Y acá llamamos a la función f2 con s. f2 con s. ¿Cuánto vale s? 11. Me voy a la función f2. Acá arriba. Entonces x de la función f2 lo recibe como string, porque le pasé el 11 como string. Luego el x lo transforma a entero. Entonces ahora tengo el 11 sin comillas. Y dice, mientras x sea mayor que 0, 11 es mayor que 0, x módulo 10. ¿Cuánto es el x módulo 10? X módulo 10, muchachos, ¿cuánto es? 1. 1. Estoy sacando el dígito de la unidad. 1. 1 módulo 2, ¿cuánto es? 1 módulo 2. 1 módulo 2. 1. Es 1. Siempre que el número sea más chico que el que estoy dividiendo, es el mismo número. 1 módulo 2 es 1. 1 es igual a 0. No. No. Entonces, como no es igual a 0, me voy acá y al x lo divido por 10. 11 dividido por 10. Acá, quizás este es el problema de la niña que me preguntaba, porque acá debe haber sido doble, como este estaba hecho en Python 2.7. En Python 2.7, cuando tú dividías dos enteros, el resultado era entero. Entonces acá, si nosotros lo hiciéramos ahora en formato 3.0, o sea, en 3. algo, para que se cumpliera el mismo orden, deberíamos haberle agregado otra slash. ¿Para qué? ¿Para qué es el doble slash, muchachos? ¿La división entera? Para la división entera. Entonces ahí nos quería x división entera 10, 11 dividido 10 entero. 1. ¿Cuál es la parte entera? X dividido 10 parte entera. X vale 11. Dividido 10 parte entera es 1. 1. Entonces el X ahora vale 1. ¿Sí? Porque si nosotros no colocábamos la parte entera, acá el X ahora hubiese sido 1,1. Ya ahí se nos hace infinito. ¿Ya? Esto es porque este certamen estaba hecho en 2.7, muchachos, ¿ya? Entonces acá es doble para que sea parte entera. Como es parte entera, dejamos el 1. Como no hay nada más, vuelvo al while. 1 es mayor que 0, verdadero. 1 módulo 10. 1 módulo 10. 1. 1, 1 módulo 2. 1, 1. ¿Es igual a 0? No. Me voy al else. Y el x ahora, ¿qué es lo que hago? Con el x, 1 División parte entera entera 10. Se vuelve en 0, ¿no? 0, Vuelvo arriba. 0 es mayor que 0. no, No. No. Sale del while y me retorna falso. ¿Dónde retorna el falso, muchachos, una función? en la llamada del F2. ¿A quién lo llamó? ¿Y quién llamó al F2? Acá. Entonces, técnicamente, ustedes ahora lo que tienen acá es falso. Entonces, como tienen falso, ustedes ahora dicen, si falso, esto no va a entrar, porque es falso, no va a entrar el if. If falso, no entra. Entonces, el S se transforma en string vacío. ¿Ya? Entonces acá, string vacío sería comilla, comilla. Y luego salimos del else y pasamos al i más 1. Entonces el i ahora vale 3. Se dan cuenta que tengo el else, ya terminó, y de aquí pasamos a la siguiente sentencia que está a la misma altura, el i. Entonces por eso el i aumenta en 1 y quedan 3. Eso les queda claro, ¿no? ¿Lo entienden? Porque cuando termina el else, paso a la siguiente sentencia que es el i. Y el i aumenta en 1, va a dar 3. Ahora, vuelvo al while. 3 es menor que 6. 3 es menor que 6. Sí, Sí. Correcto.
X corchete 3. X corchete 3 sería el 2. Acuérdense que 0 es el 1, 1 es el 1, 2 es el guión, 3 es el 2. Entonces, X corchete 3, que es el 2. 2 es distinto de guión. Sí. Sí. Como es distinto, Sí. ingreso. Ya mi string, que es vacío, le concateno X corchete Y, que es el 2. Vacío más 2 me queda 2. 2. String de ¿De 2. acuerdo? Como entré al if, no entro al else y paso directamente al i. Y el i aumenta en 1. 3 más 1, 4. Yo se lo guardo en i. Entonces el i ahora vale 4. De acá vuelvo arriba. 4 es menor que 6. Verdadero. X corchete 4. 0, 1, 2, 3, 4. Es el 4. X corchete 4 es 4. 4 es distinto de guión. Verdadero. Como es verdadero, al s le concateno el 4. Y el s era 2. Más 4 me queda 24. ¿Sí? Como entré al if, no entro al else y paso al i. Y el i aumenta en 1. 4 más 1, 5. ¿Dónde lo guardo? En i. Vuelvo arriba. 5 es menor que 6. Verdadero. X corchete i, que es 5. Sería el guión, ¿no? Guión. ¿Es distinto a guión? No. ¿De acuerdo? Ahí, así estaba. Pero de ahí lo vamos a ver. Vamos a ver para arriba para que ahora estamos viendo. Ya. X, que es 5, ¿cierto? X5 es el guión. ¿Es distinto de guión? No. No, porque son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos entramos al else. Y acá llamamos a la función f2 con s. f2 de s. f2 de s. S es 24. Y con eso nos vamos arriba a la función f2. La función f2 recibe el valor y lo guarda en x. Entonces, para x, f2 va a ser 24 como texto, porque lo va a hacer como texto. ¿Qué hace después? Lo transforma en entero. Me queda 24. Mientras 24 sea mayor que 0, que es verdadero, 24 módulo 10, ¿cuánto es? 4. 4. Módulo 2, ¿es igual a 0? Sí. Sí. Acuérdense, muchachos, módulo 2 igual a 0, siempre que sea algo módulo 2 igual a 0, la pregunta que ustedes deben transformarla a esta altura del semestre es, me está preguntando si es par. Aquí me está diciendo, esto sería, el dígito de la unidad de este número es par, porque módulo 10 siempre me va a sacar el dígito de la unidad del número. Módulo 2 igual 0, me está diciendo si el número es par. Entonces estoy diciendo, 4 es par, sí, como es par, entro y retorna true. ¿Dónde retorna true? ¿A quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Acá. Entonces, ustedes aquí ahora tienen que es true. Si verdadero, como es verdadero entro, y el C aumenta en 1. Acá el C... ¿Ah? Tengo una duda. ¿El S no se tiene que llamar true? ¿Cuánto? ¿El S no se tiene que llamar true? No. ¿Dónde? Ahí donde puse la función 2. No, porque mira, acá tú hiciste F2, paréntesis S. Le estás llamando, le estás pasando el valor S. El valor S era 24. Eso es lo que tú le pasas. Con el S te vas arriba y empiezas a hacer todas las cosas. Y después dice, retorna verdadero. Este es el valor que te va a retornar. ¿A dónde lo va a retornar? ¿A quién llamó? Entonces, ese es el valor que toma la función F2. Entonces, toda la función F2 ahora es true. Ah, ya. Y tú Gracias. dices, si true, entonces si true, como es verdadero, entras y el C aumenta en 1. El C era 0, más 1 queda en 1. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Y ya, después el string se transforma en vacío nuevamente. Y el i aumenta en 1. Se transforma en 6. Vamos arriba. 6 es menor que 6. No. No, entonces se termina el while y pasamos a retornar C. ¿Cuánto es C? 1. ¿A quién le retornamos C? A quien llamó F1. ¿Quién llamó F1? El print. Entonces acá en la pantalla lo que se estaría mostrando es 1. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí. ¿Alguna duda?
¿Alguien quedó con alguna duda? Profe, ¿Sí? en los certámenes creo que había que explicar más o menos lo que estaba haciendo el programa. En ese Ah, caso, ¿qué estará haciendo? ya. ¿Qué está haciendo la función f2? Determina si es par o no. Bueno, técnicamente sí, porque si el dígito de la unidad es par, porque aquí lo que ustedes están sacando acá, el número está sacando el dígito de la unidad, y si el dígito de la unidad es par, ustedes al tiro devuelven true. Pero si ustedes tienen el 21, también devuelve true. Por lo tanto, no es solamente determinar si el número es par o no, porque el 21 también te retorna true. Porque mira, 21 es mayor que 0, sí. X módulo 10 te saca el 1. 1 módulo 2 es igual a 0. No, no entrarías. Y acá el X ahora te quedaría 21 parte entera de 10, te va a quedar el X2. Vuelves arriba y X, que es 2, es mayor que 0, sí. Sacas el dígito de la unidad, que es 2, lo divides por 2, es igual a 0, sí. Entonces me retorna que es true. En estricto rigor, lo que hace la función f2 es buscar si algún dígito de un número es par. Esa es la respuesta correcta. Algún dígito. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Jóvenes? ¿Entendieron por qué digo Sí. algún dígito, no? Porque si yo hubiera puesto x módulo 2 es igual a 0, ahí yo voy a decir, esa función determina si un número es par o no. Pero acá, como les dije el caso del 21, el 21 no es par y me estaría retornando true. Ahora, la función f1, ¿qué es lo que hace? Va guardando todos los que no sean guión. La función f1 es lo que tienen que hacer ustedes en la tarea. ¿Qué significa eso? Que ustedes van, aquí la función, fíjense, la función está procesando un string. Cuando encuentra el guión, significa que cambió de número. Acá los números, fíjense, la entrada que le pasábamos nosotros eran números separados por guión. El ejercicio que hicimos anteriormente eran roles separados por coma. La tarea de ustedes eran ingresos separados por punto y coma. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta función f1 te está separando los números. Esta función f1 ustedes la podrían haber usado para su tarea. Cuando encontraron punto y coma, porque fíjense, cuando era punto y coma, ustedes, cuando es distinto punto y coma, ustedes concatenan, siguen armando, van armando. Y entre medio, también ustedes pueden haber puesto otro if, la coma, porque ustedes con la coma sacaban a qué hora ingresó y ese tipo de cosas. Es decir, esto les sirve a ustedes para procesar string. La función f1 me está separando string. ¿Se entendió o no? ¿Aló? ¿Sí? Sí, creo que se entendió. Sí, Ya, profe. muchachos. Ok, entonces, para que no se me queden dormidos, en aula, en la parte de paralelos, en la carpeta 101, subí un PPT que dice ejercicios tipo certamen. ¿De acuerdo? Profe, disculpe una consulta. Sí, Respecto a eso, esta semana no hay tarea, ¿verdad? esta semana no hay tarea porque esta semana ya vimos todos los contenidos del certamen. Esta semana solamente hay ejercicio y repaso. Hoy día tampoco hay prueba. ¿De Oh, ya. acuerdo? Muchas gracias, profe. Ya. Entonces, muchachos, vamos. Vayan a buscar el set, el PPT. Mira, le dije que no habían pruebas, se le iba arrancando al tiro. Qué feo. ¿Hay prueba entonces? Vamos a hacer prueba. Ya, muchachos, Profe, ¿dónde subió el PPT? en la carpeta paralelo 101. Ah, ya, profe.
¿Ejercicios precertamen, profe? Sí, sí. Ejercicio precertamen. ¿Lo están viendo, no? Sí, se está abriendo el PPT. Y ahí en la misma carpeta, muchachos, tienen que bajar los archivos .pi. Los archivos .pi llamados, digo el tiro, llamados Boing incompleto y caballete con errores. Boing incompleto y caballete con errores. No entendí la pregunta, Israel. Esos ejercicios serían como los que ya mostró. No entiendo. A los que mostró ahora como de ruteo, No, son desarrollo. ya. Fue una consulta. Vamos a hacer grupos, muchachos. ¿Ah? En el certamen van a haber ruteos. ¿Quieren que entren o quieren que no entren? No sé. Yo creo que Sí, va a van haber. a ganar puntos. Ah, ya, maravilloso. Se sospecha que hay. No, todavía no es oficial, pero bueno, hay sospechas. ¿Ya? Profe, una consulta. ¿Sí? No encuentro dónde descargar el archivo .pi acá en el PPT. No, está en la carpeta. Ah, ya, La misma carpeta, busquen el archivo llamado Sí, sí. Voy incompleto y caballete con Boing errores. incompleto y .pi. claro. Son medio rebuscaron el nombre. Es que ya van a saber por qué, mira. No, sí me imagino. Ahí está, también viendo la PPT, ¿no? Sí. Ya, el ejercicio 1 dice, un Boeing 747 tiene una capacidad de carga para equipaje de 18.000 kilos. Se requiere un programa... ¿Ah? ¿Qué pasó? No era la mía. Se requiere un programa que controle la recepción de equipaje, considerando lo siguiente. El peso de las maletas se ingresa uno por uno. Se deben rechazar las maletas de más de 500 kilos. El valor por kilo se calcula de acuerdo a las siguientes categorías. Maletas de 0 a 25 pagan 1.000. Maletas de 26 a 300 kilos pagan 1.500 por kilo. Y maletas de 301 a 500 kilos pagan 2.000 por kilo. Los pesos siempre serán números enteros y para el cálculo siempre se aplica una sola categoría. Por ejemplo, el valor de 30 kilos es 30 por 1.500 y no que los primeros 25 kilos los pago a 1.000 y los últimos 5 a 1.500, sino que todos los 30 kilos los pago a 1.500, porque estoy en esa categoría. Cuando se intenta agregar una nueva maleta y se sobrepase el límite de carga, no se agrega dicha maleta. Y el programa termina mostrando lo siguiente. Número total de maletas en el vuelo, peso de la maleta más pesada y peso promedio de las maletas. Ingreso total por concepto de carga en el avión. Ya se comenzó el trabajo y usted debe terminarlo. Lo que se lleva es lo que ustedes están viendo acá y por eso se llama Boeing incompleto, porque no está completo, sino que le falta. Acá ustedes se dan cuenta que lo único que alcanzamos a hacer nosotros es peso total vale 0, número de maletas vale 0, el ingreso total vale 0, la más pesada es igual a menos 1, continuar es igual true. Mientras continuar, yo pido el peso de la maleta. Y después, afuera del ciclo, estoy mostrando número total de las maletas en el vuelo, número de maletas. Peso de la maleta más pesada. Peso promedio de las maletas, round del peso total partido por el número de las maletas. Ingreso total por concepto de carga es ingreso total. ¿Se entendió? Entonces, muchachos, voy a crear grupos ahora en aula. Ustedes... ¿Sí? ¿A qué se refiere con eso del ingreso total por concepto de carga? Yo no caché esa parte. Es que ustedes tienen que pagar. Por ejemplo, las maletas que están acá, perfecto. Ya Ya sé, el sí, ingreso. ¿Cuánto pagaron? O sea, tú si aceptaste 100 maletas y las 100 maletas eran menor a 25,
sería los kilos por 1000. Ajá. Pero si tienes acá maletas de distintas categorías, tendrías que haber ido calculando cuánto vas a pagar por cada maleta. Por eso te piden el número total de las maletas, que es cada vez que acepte una maleta, el contador aumenta. El peso de la maleta, es decir, cada vez que pides el peso, tienes que ir acumulando el peso. El peso promedio, que ya sabes el peso partido por la cantidad, y el ingreso total por concepto de carga. Es decir, tú cobraste, por cada maleta cobraste. ¿Cuánto vas a recibir por cada uno de estos? Tienes que tener en cuenta que no te puedes pasar de los 18.000 kilos. ¿De acuerdo? Y dice acá, no te puedes pasar, si te pasas tienes que rechazarla. Y otra cosa, que si hay maletas mayores a 500, acá, maletas mayores a 500 kilos, no las aceptas. Porque es de 0 a 500 kilos las maletas que tú aceptas. Y ahí termina el programa. No termina, no la aceptas, no la consideras. Ya. ¿Cuándo termina el programa? Cuando sea mayor a 18.000. O ahí, cuando te pases con alguna maleta sobre los 18.000. No estamos buscando optimizar. Es decir, si yo tengo 17.900 y alguien me ingresa una maleta de 200, va a quedar 18.100. Termina el programa. No la acepto y despacho el avión. No me quedo esperando ahí hasta que me ingrese una maleta que calce 100. ¿Me entiendes o no? No optimizo la carga. Ajá. ¿Ya? Ya. Listo, Gracias. muchachos. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene consultas antes de? De todas formas, voy a crear los grupos y voy a estar acá atento, me voy a pasear por los grupos para ver cómo van trabajando. Y si tienen dudas, me pueden llamar, por supuesto. Así que voy a dejar de grabar. ¿Ah? ¿Por ¿Por qué la qué más más pesada pesada? es -1? ¿Cómo? Era la misma pregunta. ¿Por qué era más pesada -1? Sí. Ya. Acuérdense del patrón para buscar la búsqueda del mayor y del menor. ¿Se acuerdan de la búsqueda del mayor y el menor? Ustedes cuando buscaban el mayor, si yo les dijera a ustedes, muchachos, ¿quién es el del curso? ¿Quién de ustedes es el mayor del curso? Ustedes se van a empezar a comparar uno con otro. ¿Ya? Entonces, nosotros creamos una variable, por ejemplo, más pesada, con el valor más chico posible, para que la primera vez que yo compare al primer estudiante del curso con mi variable, que es más pesada, cambie, siempre. Entonces, recuerden esto, es un patrón, así como hablamos del patrón de contar, hablamos del patrón de sumar, de acumular, está el patrón de búsqueda del mayor y el patrón de búsqueda del menor. Siempre que yo vaya a buscar un mayor, tengo que establecer el valor más pequeño posible para inicializar mi variable. ¿Cuál es el objetivo de eso, de que sea el valor más chico posible? Cuando yo entre al ciclo y compare, por ejemplo acá, ingresaste la maleta, peso maleta, y yo compare, peso maleta es mayor que más pesada, obviamente el peso que yo ingrese, aunque sea 1 kilo, va a ser mayor que -1. Por lo tanto, la más pesada va a ser ahora 1. ¿Me entienden, no? Es para quedar con un valor dentro del dominio del problema. Y al revés, cuando yo pido buscar la más liviana, al buscar la más liviana, tengo que buscar la menor. Por lo tanto, mi variable la tengo que inicializar en un valor muy alto. ¿Por qué la inicializo en un valor muy alto? Para que en la primera comparación que yo esté buscando, me quede con el primer elemento. ¿Se entiende, muchachos, o no? ¿Aló? O sea, Sí, gracias, en vez de profe. poner el menos float, puso -1. Exacto. Podría haber sido menos flow de infinito. Ya. Ya. Vamos a crear los grupos, muchachos. No, se arrancan el tiro. 2 menos el tiro. Bueno, acuérdense que el certamen es la próxima semana. Nos vemos, muchachos. Voy a estar dándome vueltas. Ya. Entonces, jóvenes, déjenme. Déjenme buscar el. No está abierto. Ahora sí. Ahí tenían listo el def. Oh my gosh. Estaba fácil así. Llevaban un def. Ya. Ahí tenían. Esto es lo que llevan hecho, ¿no? ¿A los muchachos me siguen o no? Sí, profe, se escucha.
Sí, sí, sí. por supuesto, claro. ¿Están viendo el punto P o no? No está No, bien. No, nada. no comparte nada. No se ve. Mm. Pero déjame cerrar de nuevo porque algo está fallando. Ahora. Muy incompleto. Ya. Eso es lo que ustedes descargaron, ¿no? De hecho, era más de lo que tenían ustedes desplegado en el PPT, porque tenían una función arriba, precio maleta. Entonces acá, fíjense, la gracia que tiene este ejercicio es que de alguna forma resume, faltaría solamente la parte de string, este ejercicio resume todo lo que debieran manejar para el certamen. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes les piden contar las maletas, número total de maletas. Les piden saber el peso de la maleta más pesada, o sea, están buscando el mayor, que sería lo mismo que buscar el menor. Le están pidiendo el ingreso total por concepto de carga, es decir, le están diciendo que acumulen algo. Y también lo tienen que acumular para para saber cuánto es el peso total que lleva el avión. Y usan funciones. Lo único que le faltaría a este ejercicio para hacer un certamen, un ejercicio completo, es string. Pero como ya vimos anteriormente de string, con esto estaríamos cubriendo todo lo que ustedes tienen que saber para el certamen, jóvenes. Ok, esto tiene que estar, como ya hemos visto, esto tiene que estar fuera del ciclo, porque si lo metemos dentro del ciclo, a cada rato cuando pase, va a volver a resetear los contadores. ¿Ya? Entonces, salvo que ustedes quieran resetear un contador, como lo vimos en el caso de los string, que cuando encontrábamos una coma, borrábamos todo lo anterior, porque ya habíamos tenido el root, ya habíamos contabilizado los 5 que estaban dentro de ese root. Ahí es necesario. Pero en este caso, no, muchachos. ¿Sí? No entendí el comentario. Anita, no entendí el comentario. Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Comenzamos, acá tenemos una variable continuar, que este es el tipo, este es el patrón que nosotros usamos cuando no sabemos cuántas repeticiones se van a realizar dentro del ciclo. Cuando no sabemos cuántas repeticiones, cuántos ciclos van a haber, nosotros creamos una variable true y después decimos, mientras esa variable sea verdadera, vamos a ejecutar. Entonces acá lo que nos faltaría, muchachos, es establecer cuándo termina. ¿Cuándo terminaría este programa? Cuando continuar sea falso. Ya. Entonces, no, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer que continuar sea falso para Cuando la dejar de... suma sea mayor a 18.000. Ya, entonces ustedes tienen peso total, ¿cierto? Entonces dicen, sí, peso total es lo que yo llevo actualmente, ¿cierto? Si peso total más peso maleta es mayor que 18.000, dejémoslo mayor o igual, porque si en algún momento nos calza justo, si es mayor o igual a 18.000, ¿sí? No, mayor estricto, porque si sea igual, lo carguemos. Si peso total más el peso de la maleta es mayor que 18.000, ¿qué hacen ustedes? Continuar. Va a ser igual a falso. ¿Entendieron eso o no? Sí, profe. Yo tengo acá el ciclo. Verdadero. ¿Es verdadero? Sí. Pido el peso de la maleta. Antes de procesar el peso de la maleta veo si el peso total más el peso de la maleta es mayor que 18.000, no acepto el peso de la maleta. Entonces cambio el estado a falso y ahí volvería acá al while y como es falso se saldría del ciclo. ¿Ya? Pero antes de hacer esta suma del peso de la maleta, tendría que validar que sea una maleta válida. ¿Cuánto era la maleta válida? Cuando es Que menor de pese 500. menos de 500. Cuando es menos de 500. Ya, entonces, si peso maleta es mayor, bueno, hagamos si es menor que, era menor o igual, porque si igual lo acepto. Si es menor o igual que 500, ¿qué voy a hacer yo? Ahí proceso, ¿cierto? Yo voy a trabajar siempre cuando el peso sea menor o igual a 500. Si no, no hago nada. Porque si es, fíjense, peso maleta 600, es menor o igual que 500, falso, no haría nada y volvería al while. Y como es verdadero, me va a volver a pedir otra maleta. ¿Sí? O bien, si queremos dar información al usuario, entramos al else, acá. Ando medio torto con las dedos. Else print
maleta excede peso permitido. Rechazar. ¿Sí? Si peso menos que 5.000, la proceso. Si no, muestro el mensaje y volvería al while y haría lo siguiente, pediría la siguiente maleta, porque si se dan cuenta, cuando vuelvo, el continuar sigue siendo verdadero. ¿Sí? Ahora, si el peso maleta es menor que 500, voy a entrar y voy a procesar. Si el peso total más el peso de la maleta es mayor que 18.000, es decir, me paso, continuar falso y no la acepto. Y acá coloco un else. ¿Qué significaría este else? Si yo llego a este else, ¿qué significa, muchachos, que yo llegué a ese else? Que la maleta pesa menos de 500, ¿Y qué más? que está permitida. ¿Y qué más? ¿Qué significa que está permitida? Está a sumar. Que todavía hay espacio en el avión para cargarla, ¿cierto? Eso es lo que estaría en este else. Porque acá digo, ¿la maleta cumple con las restricciones de peso? Sí. ¿Me queda espacio en el avión? Sí. Entonces voy al else. Porque si no me quedara espacio en el avión, ya canto igual a falso. Si quieres le coloco acá. Me queda espacio en el avión. ¿Sí? Si no me queda espacio, cambio a continuar el falso. Y de ahí no entraría el else y vuelvo arriba, y como es falso, se terminaría el ciclo. ¿Sí? Ahora, como es else, verifica que quede. Verifica que quede espacio en el void. Acá el else es porque ya estoy seguro que queda espacio. Entonces acá, como sé que me queda espacio, mi contador de maleta, ¿dónde está el contador de maleta? Num, maletas, más igual 1, porque acepté la maleta. ¿Se entendió? Ajá. Sí. Y luego, ¿qué tengo que hacer sí. yo? El peso. Ahora que le acepté, peso total, más igual peso maleta. Ahora que sé que hay espacio, la cuento y acepto el peso. ¿Se entiende, no? Sí. Maletas, no maletas, sí. Peso total, para peso maleta, estamos bien. Y habría que saber el ingreso total. Entonces ustedes lo que hacen ahora es ingreso total más igual, y nos aprovechamos de la función que tenemos y decimos precio maleta y le pasamos el peso, que sería peso maleta. Entonces esta función se va con el peso, llega acá arriba al def. Si el peso es menor que 25, me retorna cuánto va a pagar. Si es menor que 300, me retorna cuánto va a pagar. Y si no, me retorna cuánto va a pagar por el peso de la maleta. Ese valor que me retorna lo sumo en ingreso total. Entonces ahí tengo lo que tengo que pagar. Tengo la cantidad de maletas, tengo el peso de las maletas y tengo cuánto voy a cobrar por las maletas. Me estaría faltando únicamente, ¿qué me estaría faltando, muchachos? ¿El más pesado? El más pesado. ¿Y cómo buscamos si es más pesada? Comparando. Comparando. Peso maleta. Si el peso de la maleta es mayor que la más pesada, ¿qué estoy diciendo? Si esta variable es mayor que la más pesada, entonces la que tiene el título de más pesada Va a ser igual al peso maleta. peso maleta. Y eso es todo. ¿Sí? Porque ahí ya estaría toda la parte de los print que se hacen acá afuera del... Ahí está la parte del else, ¿cierto? Que era cuando accedíamos. Y aquí estaría toda la parte de los print, que es cuando termino el ciclo. ¿Se entiende, no? Dejémoslo en 180 para que probemos algo. Si no, con 18 más esta mañana. 180. F5. Ya. Peso maleta, vamos a ingresar una de 35 kilos. Peso maleta, vamos a ingresar una de 55 kilos. Llevamos 90. Peso maleta, una de 20. ¿Sí? Llevamos 110, ¿cierto? Vamos a ingresar una de 40. Llevamos 150. Una de 15. 165. Vamos a ingresar una de 10.
175, y fíjense, voy a agregar una de 50. Con esta me la rechaza y debería terminar. ¿Ves? Esta de 50 no se alcanza a cargar, porque con esa me pasaba. Por lo tanto, maletas, ¿cuántas maletas cargué? 6, que justamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta no la cargo, porque al ingresarla me pasaría de los 180 kilos, entonces no me permite el avión. Y no estamos optimizando, ¿de acuerdo? Porque fíjense, acá llevamos 90, 110, 150, 175. Al avión le faltaban 5 kilos para llevar la carga óptima, pero no estoy optimizando, ¿de acuerdo? Peso de las maletas más pesadas, 55, justamente, que está ahí, ¿cierto? Y el peso promedio de las maletas es de 30, ¿de acuerdo? Y por concepto de carga es 240 lucas, estaríamos llevando en este avioncito. ¿Se entendió, muchachos? Sí. Profe. ¿Entendieron bien? ¿Alguien tiene alguna duda para cerrar la clase de hoy? Yo, profe, bueno, si por ejemplo en un ejercicio de un certamen me piden, no sé, en una parte del programa captar cuál es el peso más chico de un niño. Pero a mí se me olvida el comando para que el peso más chico fuera infinito, entonces le pongo, no sé, un peso más chico igual más 999. Pero tiene que ¿me ser lo tomaría negativo, bueno? porque basta con que el peso sea menor que... Por ejemplo, tú sabes que el peso, ahí bastaría, si estás buscando el peso más chico, yo bastaría colocar 1.000.000, o sea, ya de hecho 1.000. Nadie el pesa peso más de menor. 1.000 kilos. Sí. Si estás buscando el menor, porque tú cuando buscas el menor tienes que inicializar la variable número mayor. ¿De acuerdo? Ah, ya, pero ahora, no es necesario que me ¿dónde aprenda estás? No. Pero ¿dónde estarías sonado? ¿Dónde te verías en aprieto? En el tema si te estuvieras trabajando con números. Si estoy trabajando con números, bueno, ahí, ¿cómo lo resuelves? Si no te acuerdas del comando -float, tendrías que pedir fuera del ciclo el peso de una persona y el peso de esa primera persona asignárselo directamente a la variable mayor. ¿Me explico, no? Entonces tú dices, mayor es igual al precio de la primera persona. Y después dentro del ciclo pides el peso de la segunda persona y ahí la segunda la comparas con la variable anterior. Y ahí empezás a trabajar. Es como lo mismo. Ya, vale. Gracias, profe. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Con respecto a lo del peso límite, ¿habría funcionado si al comienzo, antes del while, hubiese puesto una variable que tenía el valor de 18.000? Y si esta variable hubiese sido, a ver, con respecto al peso total, hubiese sido mayor o igual... No te entendí. ¿Lo tienes por ahí para mostrar? No lo tengo. Pero Ya, yo pero digo de muéstrame que... entonces, dime qué es lo que quieres hacer. A ver, antes del while, ¿Ya? pongo una variable que se llame límite de peso que sea 18.000. ¿Ya? Entonces ahí, si pongo que el peso total tiene que ser menor o igual a 18.000, ¿habría también funcionado? Sí. Porque es lo mismo, mira. Si peso total, pero tienes que considerar la maleta siguiente, porque tú actualmente, si estás en el ciclo, es porque es menor, pero tú tienes que evitar que al ingresar a la siguiente maleta te excedas del peso. Sí. Por eso dices, si el peso total más el peso de la maleta que tú quieres agregar sobrepasa acá el límite, si el peso total más el peso de la maleta es mayor que el límite, no lo aceptas y sale falso. Ok. ¿Pero habría funcionado? Sí, pues, funciona. Pero considerando eso, sumándolo. ¿De acuerdo? No hay que sumar al tiro la maleta porque tú no sabes si la vas a aceptar. Ese es un error que cometías mucho acá. Que al tiro, al peso se lo sumaba en la maleta. Porque tú no la puedes aceptar porque dices, oye, si la sumaste es porque, y después te sale fuera del 18, tienes que restarla porque no te la vas a poder llevar. ¿Me explico? Sí. Listo, jóvenes. Entonces, que tengan una linda semana y nos vemos el jueves. Les voy a dejar pendiente ese ejercicio que está en la PPT. ¿De acuerdo? Cuídense. Chao.